Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Voy a empezar esta reflexión de esta mañana. En primer lugar, agradecer a mi hermano, a nuestro hermano José Morales. No lo conozco personalmente, no sé quién es, pero sí, no lo sé por qué o por cuál es la razón. Realmente me he encontrado suscrito a su canal en Facebook. Y esta mañana o ayer, él colgó un sermón que lo había hecho él hace 5 años ya, en 2017, con respecto al sellamiento y al afianzamiento en la verdad, tratando de explicar de que el sellamiento es el afianzamiento en la verdad, lo que tratamos de explicar aquí también una y otra vez, ¿verdad? Al ver este sermón que él preparó, ¿verdad? El primer instinto fue colgarlo en el canal de Telegram, pero luego el espíritu me estaba empujando una y otra vez, ¿verdad? Porque él hablaba de la verdad presente, ¿verdad? Estaba hablando de la verdad presente y me di cuenta que necesitaba un empujón, un énfasis en este sentido, ¿verdad? Y eso es lo que el espíritu me empujó a preparar, a reeditar, ¿verdad? Lo que él ha preparado, ¿verdad? Así, enfatizar un poco más lo que realmente significa la verdad presente, porque es la clave para poder recibir, entender este asunto, es la clave para poder ser sellados, porque el sellamiento es un afianzamiento en la verdad. Y la clave es la verdad presente, comprender cuál es la verdad presente. Y este es el énfasis que él no le había dado tanto. Es lógico, a cada uno se le da su obra, ¿verdad? No es una crítica. Todo lo contrario, he agradecido, ¿verdad?, su trabajo. Pero quería enfatizarlo en este sentido, ¿verdad? Porque es fundamental comprender esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vamos a ver si disminuye un poco la luz que me entra por la ventana de atrás. Vamos a ver si ahora se ve mejor, aunque no es realmente importante que se me vea yo, ¿no? ¿Verdad? Pero que no distraiga, ¿verdad? Aquella luz que me entra por la ventana de atrás. Como os lo dije, estoy en el garaje, he hecho un pequeño estudio aquí, entonces hay una pequeña ventanita y justo por ahí sale el sol por encima de la montaña y empieza a pegar aquí. Porque hoy tardé bastante entre que me desperté a las 6 de la mañana, vi el sermón, que dura 1 hora, ¿verdad? Luego me puse a prepararlo, que también me tomó bastante tiempo, aunque aproveché algunos de sus textos, otros los dejé de un lado, que era más o menos el inicio de por donde él empezó, para poder enfatizar lo que realmente queríamos enfatizar, y también añadí algún otro texto que necesitamos entender. Bien, el tema de hoy está titulado El sellamiento y la verdad presente, porque en la verdad presente es la clave. Vimos en las reflexiones anteriores que esto es lo que realmente el pueblo de Dios no comprende, rechaza una y otra vez. Por lo tanto, si rechaza una y otra vez, no puede ser sellado, ¿verdad? Porque el sellamiento es un afianzamiento en la verdad. Por lo tanto, necesitamos entender la verdad presente y, entendiendo la verdad presente, que ocurra el cambio, la transformación, la santificación para poder acudir a la boda del Cordero, ¿verdad? Bien, entremos en el tema porque hay tema. Dice, esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados, antes de acudir a la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, por lo tanto aquí coloca dos cuestiones importantísimas: la observancia de su ley, y esto solo se puede hacer cuando Cristo habita en este templo,
¿verdad? Es el que nos santifica, nos purifica y nos lleva a la boda del Cordero. Por lo tanto, santificar, purificar es este afianzamiento de la verdad. Entendiendo la verdad, vivimos de una determinada manera, ¿verdad? Y negándose a aceptar como prueba final, punto final de la controversia, un falso día de reposo. Se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová, y dice, y recibirán el sello del Dios viviente. Participarán de la boda del Cordero, ¿verdad? Es allí donde recibiremos la aprobación de Dios, el sello del Dios viviente, del Padre, ¿verdad? Dice, los que renuncien a la verdad, ¿qué verdad? La verdad presente. Es fundamental entenderlo, porque, queridos hermanos, os lo expliqué y trato de ayudaros a comprender yo veo cómo se reciben estos mensajes, es que los veo las diferencias desde un tipo de mensaje frente a otro tipo de mensaje. Lo dirá en esta reflexión. Aquí trataremos de entender la verdad pura y dura. A mí, como os lo dije, yo no soy un restaurante, yo no sirvo comida a la carta. Yo sirvo la verdad. Duela a quien duela, incluso yo. O a mí, mejor dicho, ¿verdad? Hay cosas que me tocan a mí de cerca. ¿No creéis que el Espíritu a mí no me habla? Sí, se dirige a mí también. Mi vida ha de ser puesta en conformidad con la voluntad de Dios, lo mismo que la vuestra. Porque yo os lo dije, estas reflexiones son el resultado de mi estudio personal y, una vez que entiendo la verdad, lo único que me queda hacer es proclamar la gran comisión, ¿verdad? Esta es la obra. Tenemos un mensaje que dar al mundo. Y esto es lo que necesitamos entender. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es la verdad presente? ¿Verdad? Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, los dos puntos que nos dijo antes, la observancia de su ley, los que renuncian a la verdad de origen celestial. ¿Cuál es esa verdad de origen celestial? La que fue presentada en 1888, ¿verdad? No era esta la verdad presente, enseguida la veremos, ¿verdad? Y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. No serán salvos. Sin embargo, los otros que reciben, se afianzan en la verdad y obedecen la verdad, recibirán el sello del Dios viviente, ¿verdad? Dice, aquí hay una recopilación de muchos textos, ¿verdad? Así que tenéis las referencias, id y buscar de la manera que el Espíritu os guíe, ¿verdad? Dice, al concluir esta narración, quisiera decir que estamos viviendo en un tiempo por demás solemne. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad, una pequeña porción, se dejarán santificar por ella y serán salvos. Se dejarán santificar. ¿Santificar por qué? Por esa verdad presente, que ya la estudiamos con anterioridad, es Cristo mismo, ¿verdad? Es ese don que enseguida lo veremos, ¿verdad? No me voy a adelantar. Dicen, por eso os pido que estéis tremendamente atentos, porque aquí todo importa, cada palabra, todo sentido, todo importa. Necesitamos el Espíritu para entender la verdad tal como Dios nos la revela. No la que me gusta, lo que me parece, no. La que Dios me revela. Esta es importante. Lo demás, basuras, no importa, ¿verdad? Dice, muchos se apartarán de la sencillez de la obra. Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos. Y ahora entenderemos cuáles son estos ídolos, mis queridos hermanos. Porque os lo digo una y otra vez, y no querréis escuchar, no querréis entender. Esta es la profunda realidad, y lo siento de mi alma. Os lo dije, no tengo nada con ninguna persona en concreto. Pero Dios los considera así, ídolos. Y la gente sigue sus ídolos. Y a esto hace referencia, queridos, no a otras cosas, que también. Pero especialmente a eso. ¿Por qué? ¿Quién tiene tanto poder para desviar de la verdad? Fijaos lo que dice. Se conformarán al mundo, estando en la iglesia. ¿Por qué? Por el mensaje.
Y no es porque lo digo yo, sino porque nos lo revelará. Necesitamos entender esta profunda realidad, ¿verdad? Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. ¿Quién dice esto? Lo dice Dios, queridos hermanos. Lo dice Dios, no Gabriel. Aunque yo también lo digo, no tengo ningún problema con esto, ¿verdad? Y lo que afirmo, lo defiendo con lo escrito está. Todo el que quiera, no tengo problema con esto, ¿verdad? Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección. Y cuando nos dice que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad, nos dice seguirán avanzando a la perfección, ¿a qué se refiere? Seguirán llenándose más y más de Cristo en todas sus facetas. La palabra, el espíritu, transformación, santificación, comprendéis, purificación, en entendimiento, en vida, en todas las facetas que Cristo representa para mí, para nosotros. ¿Entendéis? Y a esto se refiere seguir avanzando a la perfección, tratando de entender, vivir según la voluntad de Dios, con Cristo habitando en este templo. De esto se trata. Dejando atrás, atentos a lo que dice aquí, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo que están ¿dónde? En la iglesia. Es decir, los humildes y abnegados seguidores de Jesús que están en el marco de esta iglesia seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. Ahora os quiero recordar, Apocalipsis 18 creo que nos habla de salid de ella, pueblo mío. Es por segunda vez. Lo dice con anterioridad, creo en 14 o por ahí. También lo dice. Cuando dice esto, mucha gente no entiende esta realidad. Pero Espíritu y Profecía nos dice que los dos grupos estarán en el marco de esta iglesia hasta el final. Sin embargo, unos vivirán la verdad según la voluntad de Dios, otros seguirán indiferentes y amadores del mundo. Aun escuchando esta verdad, porque lo vais a ver, escucharán esta realidad, pero no estarán dispuestos a aceptarla. Por eso nos decía los textos anteriores, generación tras generación, nos hemos negado a aceptar la verdad presente, la que Dios nos manda, ¿verdad? Dice, se dirigió mi atención al pasado, al antiguo Israel. Solo 2 de los adultos que componían al vasto ejército que salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán. Y el pueblo de Dios de hoy se piensa que van a entrar en manada en el cielo. Pero el Evangelio, en el tiempo de Noé, en Babilón, Daniel y los 3, constantemente nos habla de un remanente y desgraciadamente, por nosotros lo digo, es muy pequeño. Y eso es lo que trata de reflejar metafóricamente esta realidad. Muy poquita gente aceptará la verdad presente. Creerán que tienen la verdad. Pero es precisamente lo que tratamos de entender hoy y vamos a ver si es así o están engañados. Dice, los cuerpos muertos de los demás quedaron regados por el desierto debido a sus transgresiones, a su separación de Dios, a no aceptar la verdad presente, a Cristo, a Dios. Separación de Cristo, separación de Dios, pecado, transgresión. ¿Entendéis lo que nos trata de decir metafóricamente? ¿Cuál es el afianzamiento en la verdad? Esto es lo que trata de explicarnos, mis queridos hermanos. Pero sin el Espíritu no se puede entender. ¿Por qué? Pues porque los indiferentes y los amadores del mundo no tienen a Cristo. Y desgraciadamente son mayoría, la grandísima mayoría. Porque aquí nos dice, solo 2 de los adultos que componían al vasto ejército que salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán, en el tiempo de Noé,
una familia, poquitos, la familia de Noé se salvó. En Babilonia, Daniel y 3 más. ¿Entendéis? Bueno, 2 más, no 3 más. Lo mismo como quiero corregir aquí, porque la reflexión anterior dije Saulo, pero era Samuel en realidad. A Samuel le pedían un rey. En fin, son pequeños errores que ya comprendéis entre tanto mensaje y tanto texto, y, en fin, a veces se me va la olla, ¿no? Cometo errores, eso es lo que quiero decir. Dice, el Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría. Y mucha gente no entiende que al abandonar a Cristo han convertido a sus líderes en ídolos. Por eso os digo yo una y otra vez que la iglesia defiende lo indefendible. Está en idolatría. No tiene a Cristo y han tomado como su guía al hombre. Porque han rechazado a Cristo. ¿Quién era la guía de este pueblo? Cristo. ¿Quién tiene que ser la guía de este pueblo? Cristo. ¿Y quién es la guía de este pueblo ahora? Sus maestros. Desgraciadamente. Y se han convertido en sus ídolos. Y esto es lo que trata de explicarnos una y otra vez. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Dice, hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Muchos ídolos que se adoran. ¿A qué hace referencia? Pues permitámosles a Dios que nos diga Él quiénes son. Yo trato de, ya que estamos en este texto, trato de ponerlos en contexto. Ya sé que muchos dirán, no, es interpretación. Me da igual. Interprétalo tú. Entiende tú. Yo te revelo lo que se me ha revelado. Tú entiende lo que te dé la gana. Porque de esto depende tu sellamiento. ¿Comprendes? Lo siento, pero no puedo ser ni más claro ni más alto. Si quieres entender la verdad, aquí la tenemos. Depende de cada uno de nosotros si la entendemos y la aceptamos. Seremos salvos. Y si no, pues que Dios nos tenga en su misericordia, ¿verdad? Dice, Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría. Y vais a ver, queridos, porque Dios nos pone sobre advertencia, una vez más os lo digo, vais a ver que lo que hicimos es precisamente esto. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría. ¿Qué hicieron? Empezando por 1888, han caído en la idolatría. ¿Por qué? Porque han rechazado a Cristo, la verdad presente, y han confiado ¿en quién? En sus líderes. Pues a partir de aquel momento hemos quedado solitos. Lo que pasa es que no queremos entender, ¿verdad? No queremos entender. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurrió esto en la última generación? Pues ¿quién era el profeta? La voz de Cristo en medio de este pueblo. Si eran desviados de su servicio al Dios viviente, ¿quién era la guía de este pueblo? Cristo, a través de la profeta, ¿verdad? ¿Y qué pasó en 1888? Echaron a la profeta. Cristo mismo se lo dijo, no te preocupes, no es a ti a quien te rechazan, sino a mí. ¿A quién le presentaba la profeta? A Cristo en medio de este pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo hemos quedado? Solitos. Idolatría, adorando ¿a quién? Lo que os digo yo una y otra vez, lo indefendible. Y no tengo nada con nadie personalmente, lo digo claramente. Tengo amistades que son pastores, pero todos tenemos que entender esta verdad, todos. Si queremos ser salvos, si queremos ser sellados. Si no, pues ¿qué se puede hacer más? Si no lo hace Dios, yo tampoco. Lo único que hago es, ¿qué nos dice Dios? Lo transmito. El que quiere entender, estupendo. El que no quiere entender, estupendo. Ya ha tomado su elección y hay que respetarla.
La respeta Dios, yo también. Así de simple, ¿verdad? Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos. ¿Qué ha pasado históricamente? Esto mismo, históricamente. Y os lo he demostrado en muchas reflexiones. Si tenemos la mente despejada. Y si no, pues entendemos lo que queramos, ¿verdad? Mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Esto tiene una buena resonancia en estos días, ¿verdad? Cuando hemos confiado en otro médico nuestra salud, nuestro templo, ¿verdad? Esto es otra demostración de que andamos solitos. Cristo no nos acompaña, ¿verdad? Dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe, no con las circunstancias. Porque hoy en día, muchos de estos maestros, aun sabiendo la verdad, porque es lo que está diciendo, tuvieron la luz de la verdad, conocieron la verdad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Por eso apreciaba yo tanto a aquel pastor que aunque 30 años se equivocó, pero un día dijo hasta aquí. Me importan menos los razonamientos, no es mi trabajo juzgarlo, pero sí es mi trabajo reconocer cuando está diciendo la verdad, ¿verdad? Y esto es lo que está esperando Dios de nosotros. No porque las circunstancias, mi jefe me echan, pierdo el trabajo, ya no soy pastor, ya no tengo un sueldo y tal. ¿Quién es mi Dios? ¿Confío en Él plenamente? Pues debería de salir a decir la verdad. Pero eso es lo que Dios reclama de ellos. Y les dice claramente, no hicieron las obras correspondientes, por lo tanto serán perdidos. Pero por desgracia, no solo ellos. Por eso Dios nos dice que solamente habrá un pequeño grupito. ¿Por qué? Porque hay que ser muy valiente para poder entender y proclamar esta verdad. No solo entenderla, porque ¿os dais cuenta de lo que está diciendo aquí Dios? Estos entendieron la verdad, pero no hicieron las obras correspondientes, por lo tanto no son salvos. Os lo digo yo una y otra vez. No os contentéis solo con saber la verdad, porque seréis perdidos. Hay que glorificar a Dios con la vida y proclamando la verdad. Hay que dar un mensaje al mundo, ¿no? Pues esto es lo que espera Dios de nosotros. Debieran, atentos aquí porque fijaos cómo nos habla quién es la iglesia en primera instancia. Fijaos lo que dice. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Fijaos dónde apunta. Debieran haber mandado a sus familias tras sí. ¿Cuál es la iglesia? En primera instancia, porque la iglesia donde nos reunimos todas las familias es la iglesia segunda instancia, un escalón más. Pero Dios ¿a dónde hace referencia primera? ¿Cuál es la primera iglesia? La familia, ¿verdad? ¿Y dónde apunta? Al liderazgo de la familia, a toda cabeza que Cristo es su cabeza, ¿verdad? En el marco de la familia. Dice, debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo, pudiesen glorificar a Dios, la influencia de la verdad sobre el corazón humano, al poder de Cristo, al don inapreciable de Cristo, ¿verdad? ¿No es eso lo que nos presenta una y otra vez? Lo volveremos a entender enseguida. Por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyen a que otras almas se conformen con su situación.
Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, ¿de qué nos está hablando? De los líderes. ¿Y a quién tienen la iglesia como modelos? Pues fijaos lo que nos dice Dios aquí, porque eso es lo que necesitamos entender, queridos. No es porque digo yo lo que digo, no, es que está escrito. El problema es que nosotros rechazamos la verdad presente. Este es el gran problema que tenemos. Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, ¿quién tiene que ser nuestro modelo? Cristo, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Pondrán ciertamente en peligro sus almas. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Esto mismo. Lo veremos por lo escrito está. Fijaos lo que dice. Jesús es el único modelo. Jesús es la verdad presente. Y esto es lo que necesitamos entender nosotros. ¿Qué es lo que tiene tan especial este mensaje de 1888? Que no queremos beber este vaso amargo. No queremos. Y ahí hay un mensaje especial. ¿Por qué no lo entendemos? Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta. Cada uno dice. No seguir modelos humanos, sino escudriñar la Biblia por su cuenta con el modelo. De rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado. ¿Por quién? Por el modelo, como el de un niño, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Por lo tanto, ¿dónde nos dirige Dios? A los Critostá, no a los modelos humanos, a los que nosotros defendemos a muerte y los hemos convertido en nuestros ídolos. Es como lo ve Dios, ¿verdad? De esto nos habla. Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá en las tinieblas y los engaños satánicos. Caerá en las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. ¿Qué le está pasando a esta iglesia? Vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Dios nos habla. Veamos si le queremos escuchar. Fijaos. Dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio. Y cuando yo os digo que lo que está pasando hoy en el mundo tiene algo que ver con nuestras pruebas. Me refiero a la medicina, que cada día que pasa se revela el gran engaño al cual hemos sido sumidos. Cada vez más gente levanta la voz. Me refiero a los que están preparados ya, pero los pueblos también, ¿verdad? Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente, para desviar de Cristo. ¿No pasó esto en 1888? ¿No hubo la manifestación de un espíritu extraño antes de 1888? ¿No corrompió esto incluso a la iglesia nuestra? ¿Y hoy? ¿Podría ser de una forma más sutil que ocurra esto? Dice, para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar, no saber qué creer. Claro, cuando tú guíes un hombre y los hombres hoy están calladitos, pues ¿qué hace el pueblo? Vacila, no sabe realmente. Dice, la verdad presente es lo que el pueblo necesita. ¿Qué necesita el pueblo? La verdad presente. ¿Y qué es lo que se predica? Vamos a ver. Y si los hermanos en todas las iglesias se diesen cuenta del asombroso significado de los movimientos que se están llevando a cabo ahora en lo referente a las enmiendas religiosas, Laudato Si y cosas por estilo, ¿qué es lo que está preparando? Está preparando al mundo para algo. La pregunta es,
¿Y la iglesia está preparada para algo? ¿Entiende? Pues no entiende, porque por eso caímos en la trampa de esta medicina, ¿verdad? Si hubieran discernido en estos movimientos el pleno y directo cumplimiento de la profecía, que los llama a despertar y responder a las exigencias de la crisis, preparar un pueblo, ¿verdad?, para el encuentro con Cristo, no estarían ahora en tan grande estupor y en un sueño semejante al de la muerte. ¿Cómo estamos? Y cuando te das cuenta que estos textos han sido escritos tanto tiempo, empiezan a entender que el enemigo de Dios nos ha engañado de nuevo. No podemos decir que no, solamente en 1888. No. Eso está pasando ahora mismo. ¿Pero quién lo entiende? Un pequeño remanente, apenas. Levanta la voz, pero como vamos a ver, no les escucha nadie. Porque no son la voz oficial, ¿verdad? No son el relato oficial. Y aquí vamos a ver cuál es esta verdad presente. La presentamos en los textos anteriores, pero la vuelvo a poner de nuevo porque necesitamos que lo tengamos claro, clarísimo. Y solo voy a destacar lo que nos interesa en este momento. En esa ocasión, llegó hasta los ahí reunidos un concepto más amplio y profundo de las grandes verdades relacionadas con la justificación por la fe. Pero relacionadas con la justificación por la fe, no era la justificación por la fe. Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, la luz que surge brillante de la palabra de Dios ha sido clara y distinta. Clara y distinta. Pero este pueblo, uno detrás de otro, se ha ido para atrás, al trono del lugar santo. ¿A dónde? A la justificación por la fe de Lutero. No entendieron esta verdad clara y distinta. La justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. No la entendieron. ¿Y se fueron dónde? A la justificación por la fe. Porque rechazaron el mensaje, ¿verdad? Dice, es justamente la verdad para este tiempo. ¿Cuál es la verdad presente? La justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? Esta verdad clara y distinta del lugar santísimo, ¿verdad? Dice, en este testimonio y en muchos otros, la hermana White realzó las presentaciones hechas por Waggoner y Jones como un preciosísimo mensaje que en su gran misericordia el Señor envió a su pueblo. ¿Cuál pueblo? Este remanente final. Este remanente final. Por lo tanto, este mensaje no lo teníamos antes. Es para este pueblo. Y es este mensaje que hemos de dar al mundo. Pero este pueblo no lo entendió. Entendió la justificación por la fe de Lutero. Uno detrás de otro se fueron de la tienda del lugar santísimo al trono del lugar santo, donde allí trabaja un extraño, en una obra que Cristo cerró aquella puerta. Dice, un preciosísimo mensaje que en su gran misericordia el Señor envió a su pueblo. Resumió sucintamente este preciosísimo mensaje. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justificación de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y el pueblo de Dios hoy dice que no se puede. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres si lo reciben. Pero como no lo reciben, pues no tenemos ricos dones, ¿verdad? Impartiendo el inapreciable don de su propia justicia, su espíritu en nosotros, y nosotros no entendimos esta realidad, entendimos otras cosas, demostración de que estamos delante del trono del lugar santo, porque no entendemos la verdad del lugar santísimo, ¿verdad? Impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo.
es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Y esto es lo que el pueblo de Dios, esta verdad presente específica para este pueblo, que le fue enviada por Cristo a este pueblo, nosotros no queremos entender, rechazamos una y otra vez, porque el relato oficial es otro. Perdón, ya lo he leído esto, aunque lo puse por separado. Dice, si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. ¿Y qué hicimos en la primera generación? Esto mismo. Y en la segunda generación, esto mismo. Y en la tercera generación, la segunda generación fueron Wieland y Short en el pleno congreso de 1950. En la tercera generación fue Paulsen. Dije Johnson porque ya sabía que era un nórdico, pero Paulsen fue el presidente que quiso proclamar el error de este pueblo y poner la verdad en su sitio. Le obligaron a dimitir. ¿Verdad? ¿Y qué hemos hecho? Rechazamos a Cristo. Y ahora en la cuarta generación, los mensajeros de Dios, porque en esta ocasión no son pocos, son poquitos, pero no solo una voz, son unas cuantas, ¿verdad? Hemos de proclamar esta verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Muy poquita gente se toma el tiempo para poder entender la realidad. Y si no entiende la realidad, no son afianzados en la verdad, por lo tanto, rechazan a Cristo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque han hecho ídolos. Y sus ídolos les está diciendo otras cosas, ¿verdad? Otra vez lo digo, no es que lo diga yo, está escrito. Pero el problema es que debemos de tomarnos el tiempo para juntar estas gemas de la verdad, para poder entender la verdad presente, la verdad para este pueblo. Y como no tenemos tiempo para estas tonterías, pues no nos afianzamos en la verdad. Y ni siquiera cuando los mensajeros enviados por Dios te lo proclama, no quieres escuchar. Porque el relato oficial es distinto. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, y mayor peligro y depresión de la iglesia que hoy, difícil, queridos, porque estamos al final ya. Dice, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando. Dice, un pequeño grupo que se mantiene en la luz. ¿Dónde? En medio de esta iglesia apóstata. ¿Verdad? Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. ¿Quién lo dice? ¿Gabriel? ¿O está escrito? El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Y ahora pregunto yo, ¿dónde está pisoteado el Espíritu de Dios? ¿Quién proclama el Espíritu de Dios y la iglesia lo pisotea? ¿Los maestros? No, porque a los maestros los idolatramos, ¿no? ¿Quiénes son estos que tienen el Espíritu de Dios que inspira la reprensión? Es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. ¿Y estos quiénes son? En la iglesia. ¿Quiénes son los siervos de Satanás que proclama una supuesta verdad en la iglesia? Por eso os lo digo, mis queridos hermanos, despierten. La advertencia está dada. Despierten. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. ¿Dónde? En la iglesia. Y nadie se hace la pregunta, ¿y cómo ocurre esto? No se hace nadie la pregunta, ¿cómo ocurre esto? Porque a nosotros se nos dice que la iglesia va bien.
¿A quién escuchamos? ¿A los mensajeros enviados por Dios? ¿A los siervos de Satanás? No los digo yo, está escrito aquí. Cada uno interprete lo que quiera, Está escrito. Mientras triunfan, ¿quién triunfa en la iglesia? Y son siervos de Satanás. ¿Quién triunfa? ¿Quién predica? ¿De quién es el púlpito? ¿Y por qué los llama así? Dios queda deshonrado, la verdad anulada. ¿Qué verdad? Pero ¿y ellos qué predican? Despertad, queridos, despertad. Muchos escuchan la invitación misericordiosa y son examinados y probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios viviente. De esta iglesia, pocos son sellados con el sello del Dios viviente. Pocos entienden la verdad presente y se somete a ella. Pocos están dispuestos a humillarse como niñitos. ¿Y por qué dice humillarse como niñitos? No creen saber la verdad, quieren saber la verdad. Y cuando la encuentran, compra el campo, vende todo y compra el campo. Por eso dice humillarse como niñitos. No creen saber la verdad, sino que están hambrientos de la verdad. Y cuando la encuentran, vende todo y compra el campo para poder entrar en el reino de los cielos. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella. ¿Qué rol hará la verdad presente? Santificarnos, purificarnos, para poder acudir a la boda del Cordero. Y dice, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de toda esta iglesia, de los que ahora profesan la verdad, se dejarán santificar por ella y serán salvos. Hecho alarmante. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Ya hemos hablado. Y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. Dejando atrás a los indiferentes. ¿Por qué indiferentes? Porque no toma tiempo, no dedican tiempo para entender la verdad presente. Comen precocinado de sus ídolos. Consecuencia, no serán salvos. Pero no nos gusta esta verdad, por lo tanto, esta gente está hablando tonterías, ¿verdad? Porque nuestros ídolos nos dicen otras cosas. Dice, el Señor me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor, en el tiempo de angustia. Esta es la batalla del día del Señor, la noche de Jacob, ¿verdad? Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas. Aquí ya lo pone claro y alto, sin lugar a dudas, porque algunos señalan, no, está hablando de otros, no está hablando de nosotros. Nosotros tenemos la verdad, lo mismo que los judíos. Nosotros tenemos la verdad. No habla de nosotros, habla de otros. Seguid a vuestros ídolos y entenderéis. Más pronto que tarde, ¿verdad? Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente. ¿Qué rechazan? La verdad presente. ¿Cuál es esa copa amarga que no queremos tomar? La verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Se predica desde los púlpitos esta verdad presente? No. Ahora entendéis de por qué solamente un grupo pequeño será salvo, será afianzado la verdad, acudirá a la boda del Cordero. Porque no han bebido de sus ídolos, sino que han escudriñado las Escrituras, han entendido de lo que habla
ya han aceptado a Cristo. Así de sencillo. Dice, pero que rechazan la verdad presente, y vi que se estaban desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mies. ¿Quién los divide? ¿Quién los esparce? Dice, la mano del Señor estaba en su medio, en medio de la iglesia, para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mies. Pero hay que entender de por qué hace Dios esto. Y ahora nos lo cuenta. Dice, para que las joyas preciosas que hay entre ellos, que estuvieron antes engañadas en la iglesia por sus ídolos, puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. ¿Por qué divide Dios? ¿Por qué esparce Dios? Estamos sacudidos, eso es lo que trata de decir. ¿Por qué? Para separar las preciosas joyas que hay entre ellos. Y ahora, cuando los mensajeros del Señor les presentan la verdad, están preparados para escuchar y para ver su belleza y armonía. Ahora pregunto yo, antes estaban engañadas, ¿por quién? Por sus ídolos. Y ahora, cuando los mensajeros del Señor, ¿y estos quiénes son? Pues no pueden ser de esta iglesia que ha ocupado sus púlpitos y que predica otra cosa y no la verdad presente. Tienen que ser canales alternativos, ¿verdad? Lo mismo como pasa hoy en el mundo. El relato oficial es uno. Si te cines a la maldita tele, ya te puedes dar por muerto. Pero los que tienen la mente despierta, buscan en canales alternativos, encontrarán la verdad. Pues esto mismo pasa en medio del pueblo de Dios. Por eso Dios los divide y los esparce. ¿Por qué? Para que dejen de escuchar el relato oficial y que puedan tener esta alternativa de escuchar. Y ahora, cuando los mensajeros del Señor les presentan la verdad, están preparados para escuchar, porque ya no escuchan el relato oficial, ¿verdad? Y para ver su belleza y armonía, dejar a sus antiguos compañeros y sus errores, abrazar la verdad preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su posición. ¿Entendéis la verdad? Nos fue revelada con tantísimo tiempo, pero como no tenemos tiempo para entender, el relato oficial es mucho más poderoso, pues por eso Dios divide, esparce, para que las joyas preciosas que hay en medio de este pueblo engañado, tenga la posibilidad de escuchar a los verdaderos mensajeros del Señor, a los Cristos, entender, afianzarse en la verdad, ser sellados y acudir a la boda del Cordero. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios, graves pecados. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Cuál es la verdad presente? Nos habla de historia. Nos habla del rechazo del pueblo de Dios a Cristo. Nos habla de 1888, Cristo nuestra justicia. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Y quién queremos que reine? El liderazgo de la iglesia. A ellos sí les creemos. ¿Entendéis lo que está diciendo, queridos? Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. ¿Por qué? Porque no están acompañadas por el Espíritu Santo. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas, molestas, fuertes verdades de la palabra de Dios, las que el pueblo rechaza una y otra vez. No quieren escuchar.
Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. La pregunta es, ¿está el pueblo preparado para entender estas formas nuevas? Esta crisis que tanto nos advierte Dios. Dice, el error será presentado de un modo agradable y halagüeño, y al pueblo le encantará. Le encantará. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Serán presentadas al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿por quién? Si en los púlpitos solamente pueden acudir una élite. ¿De quién serán presentadas esas falsas teorías? Porque los maestros dicen, no, vendrán de fuera. Pero si el pueblo de Dios no escucha ni siquiera cuando se le presenta la verdad de fuera, solo escucha de dentro. ¿Y de dónde se presentarán estas falsas teorías revestidas de luz? Serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, desde el mismo púlpito. Si fuere posible, se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. ¿Pero quién está dispuesto a aceptar esta realidad? No hablen mal de los maestros de la iglesia, no queremos escuchar esto. Muy bien, síganles. Para cautivarlas, se introducirán todas las formas de corrupción similares a las que existieron ante los antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como Dios. La exaltación de la naturaleza como Dios. Panteísmo. La desenfrenada licencia de la voluntad humana. Desenfrenada licencia, el yo, a eso habla, de la voluntad humana. Los consejos de los impíos, los ídolos, son instrumentos de Satanás para alcanzar ciertos fines. Más claro, agua. Pero para el pueblo de Dios esa agua es muy turbia, no logra entender. Se valdrá del poder de la mente sobre la mente para ejecutar sus planes. ¿Y cuál es este poder de la mente sobre la mente? Los que desde el púlpito predican falsas teorías, falsa profecía. Y la iglesia defiende lo indefendible. Lo dice Dios. Para que nos quede claro, ¿verdad? Y yo lo digo también. Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. ¿Y no es eso lo que está pasando en la iglesia? Sí, ¿quién lo ve? Nadie, la iglesia va bien. Como Adán y Eva, que comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan ahora de los frutos del error. Y les gusta, ¿verdad? Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes tienen acceso al púlpito? Y prohíbe a otros que prediquen a no ser que sean ellos o con el permiso de ellos. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo. Así como en el huerto de Edén, Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres. ¿Quién está detrás de esta gente? ¿Se entiende mejor ahora? Hablándoles por intermedio de la serpiente, esos agentes hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. Pero a la iglesia le gusta. Son sus maestros, que no los toque nadie.
porque ahí está la verdad. Y Dios dice otra cosa. Es más, los llama por su nombre. Pero, ¿quién se lo cree? ¿Quién está dispuesto a aceptar? La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. Y esta es la consecuencia de lo que está pasando en medio del pueblo de Dios. La verdad no gusta. Es difícil, una copa amarga, difícil. No queremos tragarla. No queremos tragarla. Porque las fábulas agradables, Dios te ama, serás salvo, tú tranquilo. Nosotros tenemos la verdad. Y esta copa, échala. No queremos que este reino sobre nosotros. No. Atentos. Porque Dios habla claro. Lo que pasa es que tiene que haber quien escuchar, que lo escuche, ¿verdad? Muchos ocuparán nuestros púlpitos. Dice muchos. ¿Vale? Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. ¿Entendéis de quién habla Dios? Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles, atentos, los ministros fieles serán retirados de medio de este pueblo, ¿verdad? De entre aquellos que creen saber tanto. ¿Hay alguien que quiere escuchar a Dios? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere ser afianzado en la verdad y ser sellado? Dios habla, pero para que haya algún efecto, tiene que haber alguien que lo entienda, que lo escuche y que actúe en consecuencia. Fijaos, el enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que una gran reforma iba a tener lugar entre los adventistas del séptimo día. Habla de nosotros, ¿verdad? Y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe, las doctrinas que son los pilares de nuestra fe, y en emprender un proceso de reorganización. Por lo tanto, esta iglesia no era organizada así. No. Si esta reforma tuviera lugar, ¿qué resultaría? Y contesta. Los principios de la verdad que Dios, en su sabiduría, ha dado a la iglesia remanente, que Dios ha dado en su sabiduría la iglesia remanente, serían descartados. Por lo tanto, ¿qué es lo que cree esta iglesia? Apostasía. Nuestra religión cambiaría. ¿Qué es lo que defendemos? La iglesia y sus maestros. Pero esta religión no es la religión que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente. ¿Qué es lo que defendemos? Lo indefendible. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. Y así es. Se introduciría, atentos aquí, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿De qué habla aquí? Un sistema de teología que ahí sacaría gente con títulos, los sabedores de este pueblo, sabedores de Dios, supuestamente, y doctorados especializados en conocer a Dios. Un sistema de filosofía intelectual. ¿Entendéis de lo que habla? ¿Y esto qué es lo que quiere decir?
que esta religión no era así en los primeros 50 años. Pero cuando tú le estás explicando a algún dirigente de este pueblo esta realidad, te dice, no, esta es tu interpretación. Y muchos de lo que escucha ahora dirá, porque hace días pasados alguien me decía, no, esto es tu interpretación. Me encanta que lo tengas claro, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos que tomar una decisión. Cuando todos tenemos la decisión tomada en conocimiento, se termina la obra. Eso es lo que necesita Dios, que todos la tengamos claro. Ya no hay más que esperar nada, ¿verdad? Si todo el mundo la tiene claro, ya sabemos quiénes son y quiénes dejarán de ser. Tan sencillo como esto. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. El sábado, por supuesto, sería considerado ligeramente, así como el Dios que lo creó. Y esto está por venir. Es la última prueba de este pueblo. Y está escrito que dirán, mejor que guardemos el sábado. Porque claro, tienen que preservar su condición. ¿Verdad? ¿Y qué hará el pueblo? Se someterá. Como se sometió también con la medicina. ¿Verdad? Dice, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y han ocupado los púlpitos, predican lo que quieren, quitan de por medio lo que no les interesa y el pueblo dormido hacia Egipto. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero al ser eliminado Dios, ¿y cómo es eliminado Dios? Por este sistema. El hombre dejaría de ser guiado por el Espíritu, por Cristo, directamente, y son liderados por este sistema, por el hombre. Pero al ser eliminado Dios, pondrían su dependencia en el poder humano. Más claro agua. Este es el sistema. Se quita a Dios de por medio y se pone el hombre. Y esta es la apostasía, el cual, sin Dios, no tiene valor. ¿Por qué está esta iglesia como está? ¿A quién sigue? Más claro agua. Pero tiene que haber alguien que escuchar y entender. Sus cimientos se construirían sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. La tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esto mismo. ¿Pero la ve alguien? No, la iglesia va bien. La iglesia va bien. Dice, Dios aborrece el engaño. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La hipocresía le resulta especialmente ofensiva a Dios. La gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad prefieren recibir mensajes delicados. No hay que decir las cosas porque la gente tiene un ángel debilucho. Come poco, no está nutrido. Son débiles. No hay que predicar mensaje, no hay que predicar la verdad, hay que predicar mensajes delicados. No quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores acomodadizos, que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulan. Y a su vez, ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu, atentos, mientras atacan al fiel siervo de Dios, a todo aquel que en medio de este pueblo levanta la voz tratando de advertir del error.
mientras atacan al fiel siervo de Dios, y la iglesia cree que los pastores están haciendo un buen trabajo, tienen un buen espíritu. Y no saben quién es este espíritu. Muchos ensalzan al ministro, que habla mucho de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús, que no pone énfasis en los deberes y las obligaciones, que no amonesta acerca de los peligros de la hipocresía, o que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. ¿Y quién transmite este mensaje? Habla mucho de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús. Y estos son los que a la iglesia le agrada. Que no le hablen de deberes y obligaciones, de los peligros y de la hipocresía, de los terrores de la ira de Dios. Este no es un mensaje de Dios. Nuestro Dios es amor. No morirás. Seguidles. Seguidles. El Señor me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo. Leímos este texto, pero terminamos con este, porque necesitamos entender la verdad, queridos. El Señor me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo. ¿Cuándo? Antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Ahora. Ahora es cuando se separa el trigo de la tamiz. Ahora. Una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo. Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente. Y vi que se estaban desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mies. ¿Y qué es lo que dicen los ministros? No, esta es la obra del demonio. El demonio es Dios. ¿Quién hace esta obra? Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente. Y vi que se estaban desmoronando y que la mano del Señor, no Satanás, estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mies, para que las joyas preciosas que hay entre ellos, que estuvieron antes engañadas, en medio de la iglesia, ¿verdad?, puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. Y ahora, cuando los mensajeros del Señor, ¿quiénes serán estos?, les presentan la verdad, ahora les presentan la verdad después de haber estado tanto tiempo engañados, están preparados para escuchar y para ver su belleza y armonía, dejar a sus antiguos compañeros y sus errores, salid de ella, pueblo mío, abrazar la verdad preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su posición, afianzarse en la verdad, recibir a Cristo, este don inapreciable de la justicia de Cristo, su espíritu en este templo que nos dará entrada en la boda del Cordero. Allí recibiremos la aprobación de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ser de ayuda. Yo sé que la gran mayoría no le va a gustar, pero como dije al inicio, este no es un restaurante. Lo siento, aquí no hay carta para elegir. Solo hay dos opciones: afianzarse en la verdad de Dios o rechazarla y ser perdidos. Lo siento, no tengo otro mensaje más que este. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que, entendiendo la verdad, tomemos cada uno de nosotros nuestras decisiones con Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.